tome su Biblia, le pido por favor tome su Biblia y me acompañe a abrirla en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer como nuestro texto base los versículos 1 y 2 como introducción, pero quiero pedirle por favor que no cierre su Biblia. Quiero pedirle por favor que la mantenga abierta porque vamos a estudiar los primeros 7 versículos de este capítulo. Entonces, que usted tenga abierta ahí su Biblia. Repito por último, segunda carta a Timoteo capítulo 2, vamos a leer versículo 1 y 2 y le invito, vamos a leerlo. Y dice así: Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Le invito, vamos a orar, que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, nos dé el entendimiento en el conocimiento que vamos a adquirir en esta noche. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos ante ti a suplicarte, Señor, que tú, Padre, nos hables a través de tu palabra. En este grupo Recursos para tu Ministerio, Señor, hay muchas personas que tú nos has dado talentos, nos has dado dones, capacidades diferentes para edificar el cuerpo de Cristo. Y yo sé que hay muchos que en algún momento han querido renunciar a su ministerio por diferentes causas, pero que el mensaje de tu palabra en esta noche pueda responder las preguntas que muchas veces uno se hace al respecto en esta lucha que a veces tenemos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tú nos animes a continuar para tener un ministerio duradero, Padre. Señor, que esta transmisión, hasta donde esté llegando, pueda, Señor, tocar los corazones y las vidas de todos mis hermanos, tanto pastores como ministerios musicales, como ministerios de maestras, de los diferentes profesores, de los diferentes grupos doctrinales de la iglesia. Deposito mi vida en tus manos, Señor, confío que tú la utilizarás para tu gloria y que esta voz, esta mente en este momento te pertenece y es tuya, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche, en este momento, hermanos, quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sido testigos de algún pastor, algún músico que ha abandonado su ministerio? De aquella hermana que era instructora del grupo de niños, de aquel hermano varón que era instructor del grupo de varones, etcétera, que de repente llegó y le notificó al pastor y le dijo: hermano, renuncio al cargo, o definitivamente en algún momento ya ni se presentó y después nos enteramos que se fue. Al momento esas noticias son tristes porque cuando son personas que están trabajando de alguna manera eficiente, que están entregando el tiempo, que están entregando parte de su conocimiento para la edificación y la enseñanza, de repente se van. Esto nos ha sucedido a todos en algún momento de nuestra vida, porque de repente dentro de nuestro ministerio, dentro de la misma iglesia surgen situaciones, surgen problemas, surgen causas en las cuales de repente pues ya no queremos saber nada y nos retiramos. En esta noche, ponga atención en lo que vamos a aprender. En esta noche vamos a aprender claves para un ministerio duradero. Ya vuelvo a repetir. Claves para un ministerio duradero. Yo me gozo mucho cuando de repente leo la historia de un hermano, en donde en esa biografía se plasma la historia de él desde sus inicios, desde qué día conoció a Cristo, desde qué momento comenzó a llegar el Evangelio, qué día fue bautizado con el Espíritu Santo, entró al instituto, lo mandaron a cierto lugar. Y es una historia muy, muy, muy hermosa. Me encanta mucho escuchar ese tipo de historias, y que al final podemos decir que el hermano en su vejez, pues se fue al reino de los cielos, murió,
obviamente como todos un día nos va a tocar, pero es una historia que digamos que también en su vida de cada uno de ellos tuvieron diferentes situaciones. Si tuviéramos la oportunidad en este momento de preguntarle a usted, si en algún momento ha pensado renunciar a su ministerio, dejar todo lo que tiene hasta este momento, yo estoy seguro que usted me diría que sí. Pero la palabra del Señor en esta noche nos va a enseñar unas cuantas claves para que nuestro ministerio pueda ser duradero. Y hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que el Señor nos llame a su presencia, que cada uno sigamos sirviendo al Señor con la misma intensidad. Quiero hablar un poquito acerca de esta segunda carta. Dice que es San Pablo, el apóstol de los gentiles, quien escribe principalmente dos cartas y van dirigidas a un joven pastor llamado Timoteo, que siendo aún un adolescente se convirtió en discípulo de San Pablo, con el propósito de que se convirtiera este joven en un pastor que más adelante estaría en una iglesia en Éfeso. Este joven Timoteo luchó en su ministerio enfrentando diferentes factores que lo llevaron a pensar en renunciar precisamente por la inexperiencia que él tenía. Ciertamente este joven no estaba solo, tenía a Dios, pero también tenía el consejo del apóstol San Pablo, que por causa de la predicación del Evangelio fue encarcelado. Pero desde ahí, desde la cárcel donde estaba San Pablo, él escribe estas dos cartas dirigidas especialmente a su hijo amado Timoteo para animarlo, pero sobre todo para hacerle saber que aún a la distancia y en sus prisiones, San Pablo estaba al pendiente de él. En esta segunda carta, en la cual hemos tomado en cuenta en este momento nuestra lectura, se escribe un mensaje final de San Pablo hacia Timoteo, ya que el apóstol de los gentiles iba a ser sacrificado. San Pablo quería en lo más profundo de su corazón que el ministerio de Timoteo fuera tan duradero como lo fue el de él mismo. Por esa razón aprenderemos algunas claves para tener un ministerio duradero. Gloria a Cristo Jesús. Y vamos a aprender la primer clave que tenemos aquí. En el en el capítulo 2, versículo 1, nosotros leímos lo siguiente. Dice, pues tú, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate. ¿Qué dice? Esfuérzate. Una de las primeras claves para que nosotros podamos tener un ministerio duradero es esforzarnos. Y aquí nos está diciendo en qué tenemos que ser esforzados. Dice, esforzados en la gracia que es en Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra esfuerzo tiene un significado muy interesante. Y esta palabra esfuerzo significa tener una actitud, es la actitud de una persona por seguir avanzando en cada propósito que se proponga en su vida. Ahí les va un ejemplo. Hay algunos de ustedes que comenzaron sin tener nada, humanamente hablando, pero no se quedaron conformes y dijeron, voy a salir adelante, quiero construir mi casa, ya me cansé de rentar. Entonces ustedes comenzaron a levantarse más temprano, comenzaron a esforzarse un poco más, a tomar más de su tiempo personal para poder lograr y alcanzar esas metas. ¿Qué hicieron? Emprendieron un negocio, empezaron a trabajar en él y empleaban más tiempo, más esfuerzo para lograr un objetivo. ¿Cuál objetivo? Tener un negocio productivo, de ahí obtener dinero económicamente y de ahí comprar su terreno, comprar su material, construir su casa. Y eso los llevó no de la noche a la mañana, eso los llevó principalmente a tener ¿qué? Tiempo. ¿Cuántos años? Algunos duramos 20 años para poder tener una casa. Algunos duran más, otros duran menos, pero el punto fue de que tuvimos que hacer un esfuerzo, teníamos un propósito. Ahora, para tener nosotros un ministerio duradero, primeramente tenemos que tener un objetivo. Yo no sé usted, si sea pastor,
si sea diaconisa, si sea músico en el área que usted se desempeñe. Yo no sé cuáles son sus propósitos como un siervo de Dios, cuáles son sus pensamientos, hasta dónde quiera llegar. Pero déjeme decirle que para que usted pueda lograr llegar a esos propósitos es importante, ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Punto número 1, tener esfuerzo, tener un objetivo. Señor, yo quiero lograr servirte hasta lo último de mi vida. Señor, yo quiero lograr metas. Señor, yo quiero predicar tu palabra. Señor, yo quiero que esta iglesia que atiendo como pastor no sean solamente 20, quiero que sean más. Y usted comienza a emplear más tiempo, más esfuerzo personal para poder lograr ese objetivo que usted se ha fijado. Es importante este punto. Entonces, la primer clave que aprendimos en este momento para tener un ministerio duradero, ¿qué es? Esfuerzo. ¿Y esfuerzo en qué? Dice la Escritura, esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Listos? Ahora sí, vamos a ver la segunda clave. Si usted está anotando, si usted está ahí en su libretita, anótele entonces ahí. La segunda clave, y nos dice el versículo 2, precisamente la segunda clave, dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán, escuche usted, que serán idóneos para enseñar también, ¿a quiénes? A otros. ¿Cuál es la segunda clave para tener un ministerio duradero? El poder enseñar a otras personas, el poder capacitar a otras personas. Todo el esfuerzo que nosotros hemos logrado hasta nuestros días, llámese músico, llámese solista, llámese pastor, todo ese conocimiento que hemos adquirido durante todo este tiempo a base de un esfuerzo, no es para que nos quedemos eso guardado aquí. Porque fíjese, el día de mañana usted y yo nos vamos a morir humanamente hablando, y esa es una realidad. Y si usted no enseñó, usted no capacitó a otras personas, ¿qué va a suceder? Usted se murió y al final de cuentas ahí quedó todo. Hubo un caso que me platicaron en una iglesia, ahí por la sierra en Chiapas, de un pastor que él hacía todo. Él atendía a los niños, atendía a los adolescentes, a los jóvenes, atendía a los varones, hasta les enseñaba a las mujeres. Él atendía todo ello, pero nunca capacitó a nadie. Estuvo de pastor ahí 20 años, imagínese usted. Pero sucede que el pastor se enfermó, porque si usted no sabía, los pastores también se enferman. Los pastores también sufren físicamente hablando. Entonces el pastor se enfermó y lamentablemente el pastor murió. ¿Qué sucedió? Algunos de la iglesia se quedaron así como diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos hemos quedado sin pastor. ¿Quién nos va a predicar? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a dirigir ahora? Y se quedaron así. Por eso, hermano pastor, si usted me está escuchando, hermana sierva de Dios, para que usted pueda tener un ministerio duradero, es importante que usted capacite a las demás personas que están colaborando con usted. Los músicos, por ejemplo, es otra área importante en la cual, bueno, es mi área, por decirlo así. Como músicos también es importante el poder capacitar a otros niños, a otros jóvenes, porque el día de mañana nosotros nos vamos a servir al Señor en otro lugar, o sencillamente se acabaron nuestros días sobre esta tierra, pero al capacitar a otras personas, ellos son los que van a continuar, hermanos, nuestros días. Yo me acuerdo mucho en mis tiempos de músico, en mi iglesia donde nacimos, donde crecimos, pues yo tuve la oportunidad de ser músico en esa iglesia más o menos como 30 años. Pero ahí tuve la oportunidad de conocer a un jovencito. En ese entonces tenía el jovencito 12 años de edad. Y él se acercó a mí y me dijo, hermano Isaac, pues quiero aprender, ¿me puedes enseñar? Le digo, con mucho gusto. Y empezamos a enseñarle. Y una manera de enseñarle es que cada vez que había un culto, yo colocaba mi teclado y junto a mí instalábamos el teclado de este pequeño.
Entonces yo le iba enseñando, por ejemplo, él tocaba las introducciones de los cantos y yo acompañaba, o a veces era viceversa. Pero gracias a Dios eso sirvió para que este niño de 12 años, que hoy ya es una persona de casi 28 años, hoy en día en la iglesia donde está, él está sirviendo a Dios. Y cuando he tenido la oportunidad de platicar con él, le digo, no te quedes con lo que aprendiste, con lo que sabes ahora. Tienes que enseñarlo a otro, tienes que compartirlo. Hermano pastor, hermana sierva de Dios, usted tiene un gran compromiso también de poder capacitar a la gente que está colaborando con usted. Me ha tocado casos de hermanas que me dicen, hermano, ¿qué cree que me nombraron presidente del grupo de intermedios? Yo les digo, hermana, felicidades, que Dios le bendiga, que Dios la utilice en sus manos. Y la hermana me dice, gracias hermano, pero ¿qué cree? Yo no sé qué voy a enseñar, yo no sé qué voy a hacer. Y le digo, bueno, es que aquí una responsabilidad es de su pastor. Si la puso al frente, pues es una responsabilidad de su pastor ubicarle, enseñarle, darle pues la herramienta, explicarle cómo desarrollar un tema y de esa manera pues también instruirle para que no nada más así suceda. Pero lamentablemente eso es lo que pasa en muchos lugares, que nombran a la hermana y la hermana no sabe ni qué hacer. Y no, hermano, necesitamos capacitar a la gente para que nuestra iglesia crezca tanto en conocimiento como en número y demás. Entonces, aquí vemos la segunda clave para que nosotros podamos tener un ministerio duradero, que es enseñar también a otros. Vamos a ver la tercer clave para que el ministerio que usted tiene y el ministerio que yo tengo pueda ser duradero. Y la tercera clave la encontramos en el versículo 3 y versículo 4 de este capítulo 2 de segunda Timoteo. Versículo 3 y 4 que nos dice así, pues tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Escuche esto, aquel que lo tomó por soldado. Esta clave es importante porque nuestro ministerio puede ser duradero si entendemos también la actitud que aquí San Pablo le está dando a entender a Timoteo con el ejemplo de ser un soldado. Estamos hablando que aquella época pues estaban los soldados romanos y los soldados romanos tenían ciertas características que en este momento algunas de ellas las voy a mencionar para que usted y yo nos identifiquemos. Por ejemplo, una característica de un soldado era tener disciplina. ¿Qué era? Disciplina. Para que nuestro ministerio sea duradero, tenemos que ser gente disciplinada. Todo eso, si somos irresponsables, si somos personas que no nos preocupa, realmente que no le tomamos importancia a nuestro ministerio, pues sencillamente va a ser muy corto, porque nos van a poner ahora sí que nos van a poner en disciplina en la iglesia, ¿sí? O sencillamente nos vamos a sentir menos y al final de cuentas vamos a renunciar y nos vamos. La disciplina es muy importante dentro de un ministerio. Ahora, también una característica de un soldado es que deben de ser puntuales. Todos aquellos que conocen el tema de la milicia saben que tienen que estar a sus horas, ¿sí? Exactamente. Una ocasión me tocó estar entregando un producto aquí en la zona militar que tenemos, que aquí le llamamos Campo Marte. Y sí nos pidieron estar puntualmente a las 4 de la mañana y ellos nos dijeron, yo te recibo a las 4 en punto, si tú me llegas un minuto después ya no te recibo nada. Entonces ese día llegamos 4 de la mañana, en punto estábamos ahí en la puerta, nos recibieron el producto que llevábamos y ahí tardamos un ratito, pero algo sorprendente fue que a las 6 de la mañana, ¿sí? Ya estaban todos los soldados levantados ahí en el patio, formados, porque estaban entonando el himno nacional. Un soldado tiene puntualidad. Un cristiano, un pastor, un músico, también tiene que ser puntual. El pastor puntual en los inicios de culto,
en sus actividades personales, en sus visitas, programar, organizarse, un músico en sus ensayos, en sus participaciones, siempre ser puntual, porque yo no sé a cuántos de ustedes les guste la impuntualidad. Al menos a mí el estar esperando, pues no es un don muy placentero para mí estar esperando a veces a los hermanos que de repente quedamos en algún horario. Por eso es importante para que nuestro ministerio pueda ser duradero, ser puntuales. Pero también otra característica de un soldado es esta, que debe de cumplir su deber, ¿sí? Lo que se le encomiende. Un soldado, cuando le dicen tienes que hacer esto, un soldado no pregunta, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Jamás lo va a hacer. El soldado sencillamente tiene que obedecer el mandato, la orden que su superior le está mandando. ¿Cuántas de las veces, hermanos, nos ha tocado a nosotros que llega a nuestro hermano pastor o nuestro hermano que está al frente de nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto? Y en vez de ir directamente a cumplir con nuestro deber y hacerlo, sencillamente nos quedamos, ¿y para qué? Ay, hermano, pero pues, ¿qué caso tiene? Ay, mire, los hermanos, al fin, nada más viene un hermano al culto. No, hermano, mejor, y siempre ponemos los peros. No, el cumplimiento del deber es importante porque eso habla muy bien de una persona y eso va a lograr al tema que estamos viendo hoy, que es poder lograr que nuestro ministerio sea duradero. Otra característica de un soldado, hermanos, es que es valiente. A los soldados se les entrena específica y rigurosamente para ser valientes, para ser atrevidos, para ser aguerridos, ¿sí? Y están continuamente en ese entrenamiento porque al final de cuentas ellos van a luchar cuando tenga que ser contra el enemigo que está atentando contra sus vidas y contra la nación. El cristiano, el ministro, la sierva de Dios, el músico, llámese el ministerio que sea, tenemos que ser también, hermanos, valientes, tenemos que ser atrevidos, no tenemos que ser personas que tengamos ese miedo, esa cobardía, sino que tengamos, como dice el canto, salid valientes, batallones de Israel, como dice esa alabanza. Pero también otra característica de un soldado es que debemos de estar activos. Un soldado no lo, si lo ven ahí acostado, durmiendo, en el momento de que tenga la vigilancia, aparte de la llamada de atención, lo arrestan. Entonces nosotros, si San Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que ser, tú eres un soldado de Jesucristo, y si en este momento la palabra del Señor le está diciendo a usted y me está diciendo a mí que somos soldados de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que estar también activos. Mire, gracias a Dios en este momento, independientemente de la situación que está sucediendo, que se cancelaron o suspendieron los cultos, como todos lo sabemos, pero algunos estamos activos, estamos a través de las redes sociales, a través de una llamada, a través de esto. Hay pastores que están visitando, están haciendo cultos familiares, van aquí, van allá. La manera de estar activos, hermanos, nos va a favorecer, porque una persona que permanezca sentada, va a permanecer ahí inestable, no va a crecer, no va a producir, no va a hacer absolutamente nada y va a ser una persona inservible. Sencillamente, usted deje un coche sin utilizar, ¿qué va a suceder? Déjelo ahí mucho tiempo, ¿qué va a suceder? Dicen los mecánicos, ¿se le va a pegar el motor? Pues lamentablemente así hay muchos cristianos que tienen ministerio, que están estancados, que están sentados, ya se les pegó el motor. Y es importante, hermanos, no, es importante estar activos, trabajando, avanzando, siempre teniendo esas ideas de las cuales podamos beneficiar a otros a través del mensaje de la palabra del Señor. Por esa razón, pues aquí en Recursos para tu Ministerio hemos emprendido este trabajo de realizar estos conciertos. Yo les decía a las hermanas que hemos invitado y que han participado, hermana, pues le invitamos a participar para que también usted esté activa, porque cuando estaban en su iglesia, pues ellos participaban pues, cada 8 días, a lo mejor, todo, y de repente llega esta situación y pues nada más estábamos así, ¿verdad? Escuchando los mensajes de la palabra del Señor de otros ministerios. Pero en esta oportunidad que se está teniendo aquí,
pues dijimos, pues no, pues vamos a estar activos, vamos a estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios a través del canto para cada uno de nosotros. Bien, me faltan 3 puntos sobre las características de un soldado. También un soldado tiene que mantenerse en un buen estado físico. Los soldados diariamente tienen que estar entrenándose, salir a correr, hacer ejercicio, levantamiento de pesas. Ellos tienen sus gimnasios y cuando están en campo, pues tienen que utilizar el medio que tengan, pero siempre tienen que estar en buen estado físico. ¿Eso qué nos habla para nosotros? Si nuestro ministerio queremos que sea duradero, pues nosotros tenemos que estar en un buen estado espiritual. ¿Sí lo entiende? Aparte que también el físico, ¿verdad? Eso es algo importante también, pero tenemos que estar en un buen estado espiritual, estar en constancia, orando, estudiando la palabra, escuchando el mensaje de la palabra, estar en esa actividad que nos va a ser de provecho y bendición para todos nosotros. También, hermanos, un soldado es y aprende a ser inteligente para poder tener esas tácticas, para poder contraatacar si hay una situación que se presente, tiene que ser inteligente. Y fíjese, la palabra del Señor nos dice claramente, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que tener esa sabiduría del Señor para poder precisamente contraatacar los ataques y las acechanzas del diablo. ¿Cómo venció Jesús a Satanás cuando le fue presentado y tentado? Lo venció con el poder de la palabra. Así nosotros también, con ayuda de Dios, por el poder de la palabra, vamos a poder vencer. Decía San Pablo que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. También nos habla la escritura que el diablo es cual león rugiente y anda buscando a quien devorar, pero dice también la palabra que resistamos al diablo y de nosotros huirá. Cuando usted está en algún conflicto, en alguna necesidad, ¿sí? Esa inteligencia que usted adquiere de parte del Señor le dice la palabra del Señor en esa necesidad: mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria. Cuando usted se siente derrotado, se siente ahí débil en alguna lucha espiritual, usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la inteligencia, la vamos a adquirir en el estudio de la palabra del Señor. Por último, una característica también de un soldado es que es capaz para adaptarse a cualquier situación. Es decir, que nosotros como ministerio tenemos que ser capaces de adaptarnos para predicar el Evangelio tanto en un templo grande como un templo pequeño. Predicar la palabra del Señor o cantar y llevar el ministerio de la música tanto a 10,000 personas, 5,000 personas, como a 2 de ellas. Hay un hermano que está transmitiendo en su iglesia y el hermano agarra su guitarrita y se pone a servir al Señor. Ahí tenemos que ser capaces como soldados en adaptarnos en cualquier situación, y de esa manera, hermanos, si usted quiere que su ministerio sea duradero. Vamos a la cuarta clave que está en el versículo 5. Si usted está notando, póngale ahí la cuarta clave para que tengamos un ministerio duradero. El versículo 5, 2 Timoteo capítulo 2, dice: y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. Aquí la palabra lidiar, en la versión antigua que tenemos, se refiere a luchar. Y esto San Pablo está tomando relación a los Juegos Olímpicos que en aquella época se hacían en el área de la lucha. Ahí los hombres que peleaban para competir, ellos peleaban no con guantes como ahora los boxeadores, no, ellos peleaban de puño a puño. Entonces dice que aquí el que no lucha legítimamente, es decir, el que no lidia legítimamente, ¿qué va a suceder? Pues no va a ser coronado. Cada uno de esas personas que competían tenían un propósito en sí de ser ganadores. Ninguno de ellos como deportistas en su mente estaba el hecho de competir para perder.
Todos competían para ganar, pero tenían que lidiar legítimamente, es decir, no hacer trampas. ¿Sí? Hay muchas historias de deportistas que lamentablemente han hecho trampa para poder ganar. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, hermanos, no debemos de hacer trampas. Y las trampas son aquellas cuando mentimos, cuando buscamos hacer un mal hacia otra persona, buscamos posiciones ministeriales para saber quién predica mejor, quién canta mejor, quién dirige mejor. No, esas son cosas de trampas. Si el Señor le toma en cuenta a usted para predicar en algún lugar, si el Señor le toma en cuenta para poder cantar ante una audiencia, tome esa bendición, pero nunca lo haga para poder hacer menos a alguien, porque eso es una trampa. De esa manera, cuando usted comparte el lugar y da el lugar en bendición, hermano, su ministerio es duradero. Por ejemplo, a mí me tocaba predicar el día miércoles, pero gracias a Dios que la sierva de Dios nos trajo el mensaje. Yo le cedí mi lugar, le dije, hermana, tráenos la palabra del Señor, gloria a Cristo Jesús, y nos trajo el mensaje de la palabra del Señor nuestra hermana. Hoy nuestro hermano Isaí le tocaba predicar, me habló, me dijo, hermano, tengo una necesidad, no voy a poder predicar. Le digo, no se preocupe, hermano, vamos a tomar el lugar y vamos a compartir la palabra. Y aquí estamos. Cuando nosotros como ministerio nos estamos apoyando legítimamente en eso, cuando nosotros nos estamos apoyando para poder edificar el cuerpo de Cristo, hermanos, es más bendición y tu ministerio es más duradero. Quiero terminar con lo siguiente, me faltan 2 puntos más. La quinta clave, hermanos, para poder tener un ministerio duradero, están en el versículo 6 que dice, el labrador para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Aquí ahora San Pablo le está dando un ejemplo a su hijo Timoteo acerca del ministerio, pero acerca de lo que hace un labrador, una persona que trabaja el campo. Yo sé que usted a lo mejor trabaja el campo o lo trabajó en alguna ocasión. Usted sabe perfectamente que el trabajo en el campo es muy difícil. A mí me tocó un tiempo, fuimos a sembrar un terreno de maíz y trabajar bajo los rayos del sol, hermano, es muy difícil, muy pesado, muy cansado. Pero aquí, hermanos, dice que una persona que está para poder obtener su cosecha, es obvio que primero tiene que sembrar. Y obviamente, hermanos, eso va a tardar tiempo, no es de la noche a la mañana. Es un proceso de tiempo, de trabajo, de años, para que tú puedas cosechar el trabajo, el producto de esos años. Recursos para tu ministerio, gracias a Dios, cumplimos 2 años. Y con ayuda de Dios cumpliremos más años. Pero hemos logrado estar cosechando poco a poco esos frutos a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de compartirle a usted la palabra del Señor o algún libro electrónico o algún consejo cuando alguien se ha acercado con nosotros a platicar. Y ahí vemos, hermanos, los resultados. Y mientras tengamos vida en lo que respecta a su servidor y a toda la gente que estamos trabajando en esta área, vamos a apoyar y vamos a dar lo que esté a nuestro alcance. Vamos a sembrar esa semilla en usted, esa ayuda. Y hermanos, yo sé que en unos años más adelante, usted vamos a recibir esa cosecha a través de lo que usted haya logrado. La última y sexta clave para que nosotros podamos tener un ministerio duradero está en el versículo 7, que le invito a que leamos. Dice el versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Cuál es, hermanos, esta última clave? Que todo lo que hemos aprendido hasta este momento en esta enseñanza, lo debemos de considerar. Considerar es que analicemos. Dice la Escritura, examínalo todo, retén lo bueno. Tenemos que analizar todo. Si usted verdaderamente quiere tener un ministerio duradero, un ministerio en el cual cuando usted ya no esté aquí en la tierra, la gente que aún se quedó, la gente alrededor que aún se quedó, hablen bien de usted y digan, gracias al hermano porque su trabajo durante todos estos años fructificó, nos enseñó, trabajó con nosotros,
nos capacitó, siempre estuvo impulsándonos, siempre estuvo favoreciéndonos. Y ese ministerio es duradero, hermanos. Y eso es una bendición. Dice aquí la Escritura que también es obedecer al Señor en todo, ¿sí? Para que Él nos dé el entendimiento, el único que nos va a favorecer para poder desarrollar nuestro ministerio, es el Señor, hermanos, en Cristo Jesús. Ahora, yo le hago esta pregunta final. ¿Usted quisiera tener un ministerio duradero, verdad que sí? Al menos yo sí. Un ministerio que nos dure más. Por ejemplo, yo llevo haciendo cuentas llevo más o menos 35 años en el ministerio. Empecé desde los 9 años, ¿sí? Aprendiendo a tocar, íbamos a participar aquí y allá. Bueno, hay una historia detrás de todo eso. Llevo 35 años. Y aún no soy un ancianito, aún estoy fuerte, aún puedo seguir trabajando. Y yo quiero que mi ministerio sea duradero. Yo creo que también usted quiere que su ministerio sea duradero. ¿Qué tiene que hacer entonces? Tiene que considerar lo que en esta noche usted ha aprendido. ¿Y qué es lo que aprendimos? Que tenemos que esforzarnos en la gracia que es Cristo Jesús. Tenemos que enseñar a otros, a capacitar a otros, hermanos. Compartamos esos dones, esas capacidades que Dios nos da, compartámoslo para que sea una bendición y fructifique nuestra iglesia, ¿sí? También, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que ser como soldados, tener disciplina, puntualidad, cumplimiento del deber, ser valientes, ser activos, mantenernos en un buen estado espiritual, ser inteligente para lograr hacer las cosas, capaces de adaptarnos a cualquier situación. Pero también es algo importante que debemos de luchar de forma legítima, no hacer trampa, no humillar a nadie porque sabe menos que nosotros. Al contrario, si sabe menos, vamos a enseñarle lo que tenemos para que su vida pueda ser fructificada y el día de mañana esa persona también enseñe a otros. También, hermanos, debemos trabajar primero. Nadie, no quiere usted recibir las cosas, no, primero es trabajar, primero es esforzarse en eso y esto le va a llevar tiempo y ya después que usted trabajó, ¿sabe qué? Cuando usted coseche, no sé, dentro de 10, 15, 20 años, cuando usted coseche, va a ver las bendiciones del trabajo que usted ha hecho, ¿sí? Debemos de considerar lo que la palabra del Señor nos dice. Mire, hermano, mientras el Señor aún nos permita la vida, sigamos en el cumplimiento del deber. Hermanos, aún falta mucho por hacer. Aún no hemos terminado. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. ¿Y sabe qué? Decía un canto de una persona ahí, dice, si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Entonces, si Dios le ha dado a usted diferentes capacidades, si usted le ha dado a usted diferentes estudios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Póngalos a los pies de Cristo, comparta, y de esa manera, si usted quiere tener un ministerio duradero, siga adelante y no se detenga. Quiero invitarle, inclinando nuestro rostro, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que el Señor trate con nosotros en esta noche en el mensaje de que hemos escuchado de su palabra. Oremos, incline su rostro. Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor, te damos gracias por tu palabra que nos has dado en esta noche. Hay muchos siervos tuyos, Señor, que renunciaron a su ministerio. Las causas son muchas las causas. Pero, Señor, aún algunos de nosotros nos permites estar aquí trabajando en tu obra a través de este medio, a través de estas transmisiones y de forma local. Tú nos concedes por tu gracia estar aquí. Solo te pedimos, Señor, que tu gracia sea en nuestras vidas y que en esta noche podamos tomar en cuenta, Señor, el mensaje de tu palabra para poder tener un ministerio duradero. Un ministerio que aunque nosotros ya no estemos sobre esta tierra, se siga hablando de nosotros, se siga hablando del trabajo que hicimos para ti, del trabajo que se logró, Señor, para la edificación de la iglesia. Ayúdanos, en ti esperamos, Señor. Y te pido por alguno de mis hermanos que en este momento escucharon este mensaje. Tal vez
esté a punto o haya pensado renunciar o haya pensado, Señor, que no se le entiende, que no se le comprende, que se sienta incapaz de poder desarrollar ese ministerio, Señor, pero hoy en esta noche hemos aprendido estas características, Señor, estas claves para que podamos lograr que nuestro ministerio sea duradero. Animamos a todos nuestros hermanos que tienen un ministerio, animamos a nuestros pastores, a tus siervas, a todo músico, a todo cantante, solista, animamos a todos los instructores de grupos doctrinales, los animamos a esforzarse en la gracia que solamente está en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos en el nombre precioso. Amén.